está? Qué gusto saludarlo, ¿eh? Acá estamos a la orden. Honrado de que la hayan aceptado. Pásenle, vénganse para acá. Pues muy buenos días. Nos encontramos, la verdad, con toda una institución. Agradecido por esta entrevista con mi querido maestro, don Raúl Torres Salmerón. ¿Cómo está, don Raúl? Bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista. No, gracias a usted, que además, director de comunicación social, si no mal recuerdo, el último hasta ahorita de 6 años, sí, pero aparte... Y con un personaje muy difícil. Con todo un personaje, así es, del cual ya platicaremos. Pero aparte, muy poca gente lo sabe, pero creador de las escuelas de comunicación en Puebla, junto con Eduardo Garzón, cuando no había escuelas de comunicación aquí en nuestra ciudad. Raúl Torres Salmerón fue de los primeros en elaborar planes de estudio, pero ya iremos desdoblando poco a poco todo este asunto. Primero, don Raúl, ¿dónde nace usted? En el Distrito Federal. Nací hace, se puede decir la edad, sí, ¿verdad? Claro. 76 años. 76. En el Distrito Federal llegué a Puebla a los 24 años, después de una carrera periodística en México, en el Heraldo de México, de 5 años. Empecé muy joven. Y me ofrecieron la dirección de La Voz de Puebla. Entonces era el vespertino muy, muy destacado en Puebla. Yo suplía a don Enrique Montero Ponce. Había tenido algunos problemas con el general coronel García Balseca. Fue despedido y yo llegué en su lugar. Wow. Pero a ver, vamos poco a poco. Nace usted allá en el Distrito Federal. ¿En qué colonia? En Azcapotzalco. Ok. ¿Y estudia usted comunicación? No. ¿Cómo se da la incursión? Estudié Derecho. No estudié Ciencias de la Comunicación porque en la UNAM en aquella época no reconocían el título. Estudiaba uno Ciencias de la Comunicación y no había reconocimiento oficial, imagínense. Entonces estudié Derecho. Soy licenciado en Derecho por la UNAM. Más por quedar bien con mi papá. Mi papá era exigente, como todos los... Y estamos bien, gracias a estas exigencias. Entonces, le estudié por él. E incluso mucho de la carrera, yo ya era reportero, viajaba mucho, entonces... se complicaba un poco el estudio, pero la terminé. ¿Quién lo invita a entrar a los medios de comunicación? ¿Cómo se da la entrada a los medios allá en la Ciudad de México? Un amigo que era vecino mío, me invitó porque había en el Universal de México, en 1968, había una sección que se llamaba La Juventud Universal. Entonces era de tipo político. Entonces, como nos metíamos en el asunto político y el movimiento del 68, que podamos hablar un montón de cosas contra las mentiras oficiales, y entramos ahí. Tan difícil estaba la situación que se volvió deportiva. Claro, a esa edad, 18 años, y íbamos a las escuelas, sobre todo de señoritas muy famosas de México, a cubrir sus actividades deportivas, los torneos internos o torneos entre escuelas. Ahí empezamos, primero algo de política del movimiento estudiantil. Yo era estudiante y teníamos mucho acceso a la información y todo. Y después, pues ya fue deportivo, pues nos dedicamos al deportivo. En esas estábamos cuando alguien del Universal, Ricardo de la Cerda, nos invita al grupo que éramos a hacer el Universal, la revista de la cultura y la página de la Juventud Universal. Entonces entramos ahí al Universal, pero para variar tuvimos problemas con el sindicato. En esa época era el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Era lo más terrible que había de sindicatos, de fuerza, de demás. Total, que nos corrieron del Universal. Pero en el Heraldo de México, que ya lamentablemente hoy no existe el periódico, se interesaron por la Juventud Universal. Digo, una página juvenil. Entonces entramos. Óscar Alarcón era el subdirector encargado, hijo de don Gabriel, ese era don Gabriel Alarcón. Eran 2 hermanos, Gabriel Chico, que acaba de morir, por cierto. Luego le dijeron a él también don Gá. Y Óscar Alarcón.
Entonces nos invitaron a hacer la misma página de la Juventud, ahora era la Juventud en el Heraldo. Pero en esa época el Heraldo tuvo problemas sindicales. Se quiso hacer un sindicato de reporteros. Obviamente don Gabriel era un hombre duro. Corrió a todos los reporteros y se quedaron sin reporteros. Nunca hicimos la sección porque nos invitaron y dijeron, son jóvenes, son reporteros, quieren entrarle a cubrir campañas políticas, cubrir salubridad, asuntos eclesiásticos, de todo, de verdad, así, pues claro que le entramos. Ahí empezó, de hecho, mi carrera. ¿Y qué fuente le dieron en ese tiempo? Bueno, primero decíamos, en aquel tiempo andábamos ruleteando. Era La Guardia. Después de La Guardia, a ruletear. Y empezamos básicamente con policía. Se acostumbró a andar entre muertos, heridos, descuartizados, todo forma bastante el carácter. Y ya después de que brinca uno esas pruebas, a ruletearle. Que si descansaba el de Relaciones Exteriores, pues nos íbamos a cubrir Relaciones Exteriores. Y así todas las fuentes. Al final de cuentas me dieron a mí la fuente de salud. En aquel tiempo era Secretaría de Salubridad, el ISSSTE, todavía está, el Seguro Social, obviamente todavía está, y todas las cuestiones, congresos médicos, llegada de premios Nobel, entrevistas, etcétera, ¿no? Estamos hablando de los 70s, ¿no? 70, en esa década, sí, 70s. Cuando era Luis Echeverría el presidente de la República. Sí, incluso cubrimos su campaña, nos mandaron a diferentes giras de Luis Echeverría, candidato presidencial, y del entonces candidato del PAN también. ¿Y qué tan difícil era el ejercicio periodístico en esos tiempos en donde se hablaba mucho de la represión? Pues era difícil, ¿no? Había ciertas líneas. Yo recuerdo mucho las palabras del coronel García Balseca, supongo que eran para todos, ¿no? Decía, hay 3 cuestiones que no se deben tocar en este país. Vean lo que hay en 50 años o más. El ejército. Ahora cómo anda el pobre ejército. El presidente de la República, vemos hoy cómo andan los presidentes de la República, y la Virgen de Guadalupe. Esa era la línea, digamos, del coronel García Balseca. Abusados, esos son intocables. Supongo que era generalizado. Era el poder del PRI. Yo me acuerdo una vez fui a una rueda de prensa en Gobernación de un subsecretario, y antes de que yo llegara al periódico, dice, ni escribas la nota, vamos a ver cómo le hacemos. Eran otros tiempos. ¿Y cómo se va dando el crecimiento que lo hace después venir a Puebla? ¿Cómo se da la invitación para que se venga a Puebla y a dirigir La Voz, como dice, que era en ese entonces el Montero lo deja en la cima? En la cima. En la cima. A veces más que el Sol de Puebla, con respeto al Sol. Al Sol, que también fui director. Yo tengo familia en Puebla. Mis papás vivieron también aquí en Puebla. Y tenía muchos amigos también. En la carrera había gente también que estudiaba de Puebla. Por los problemas de la universidad en aquella época, se iban a estudiar a Puebla. Y en aquella época, en la Fuente de Salud, me acuerdo, fue una de las razones principales, el cielo estaba igual que ahora está en Puebla. Y decían los expertos, en unos años esto va a ser imposible y la gente se va a morir. No creo que se haya muerto mucha gente, pero sí se enferma. Entonces dije, no, pues vámonos para Puebla. Yo tenía aquí relación, mi tío Emilio Abascal Salmerón fue obispo auxiliar de Puebla. En esos tiempos ya andaba por irse, fue luego arzobispo de Jalapa. Pero tenía muchos conocidos y muchas cosas y familias. Digo, pues, nos venimos para acá. Entonces me invitaron de la cadena García Balseca. Oiga, ¿quieres ir a Puebla? Sí, pues tenemos La Voz de Puebla. Es la dirección de un periódico, ¿no? Digo, era un salto tremendo, ¿no? Después de 4 o 5 años de reportear en México y en el extranjero, dije, bueno, pues sí, vale la pena, ¿no? Vámonos a Puebla. Además, una ciudad más tranquila, sin smog, sin problemas. La ciudad llegaba hasta Plaza Dorada. Bueno, ni existía Plaza Dorada, esa la hizo el doctor Toski, luego la inauguró. Era una ciudad muy bonita para vivir. Llega usted a suplir a Montero Ponce. Qué responsabilidad, ¿no? No, tremendo. ¿Cuántos años tenía usted?
24. 24 años. 24 años. Era el director más joven de la cadena, la cadena García Balseca. Después Mario Vázquez Raña le cambió a Organización Editorial Mexicana. Le toca la transición. Me tocó la transición. De la salida de la familia García Balseca a los Vázquez Raña. Así es. ¿Y hubo cambios en ese momento? No, yo creo que Luis Echeverría tenía problemas personales con el coronel García Balseca. No le gustaba creo que alguien decía por ahí que cuando Luis Echeverría era aspirante a político o estudiante, García Balseca trabajaba con algún político poblano, por cierto, Sánchez Taboada, algunos de esos, y hacían esperar a Luis Echeverría, y Luis Echeverría era muy rencoroso, y entonces se la guardó. Yo vine para acá también, en parte, porque el coronel García Balseca en esa época iba a vender los soles al Grupo Monterrey. Entonces me dijeron también, porque tenía también amigos de ahí, que conoce uno en la cuestión periodística, conoce uno. Me dice, oye, te vas a Puebla, vente con nosotros. Vamos a comprar el periódico, el Grupo Monterrey, don Eugenio Garzazada. Lo vamos a comprar, qué bueno que te vas a La Voz. De ahí, cuando lo compremos, tú eres director del Sol. Y ya conoces todo el ámbito. Pues con doble blindaje. Padrinazgo, blindaje, pues adelante, vámonos a Puebla, ¿no? El problema fue que mataron a Eugenio Garzazada en un intento de secuestro. La Liga 23 de septiembre. Sí. Hay quien dice que fue otra situación, pues no hay pruebas, ¿no? Hay algunos libros escritos sobre el asunto. Y bueno, también Salvador Borrego. Cuando yo llegué, él era director del Sol de Puebla y director del Sol en la región de Guanajuato. Todo eso era también director. Luego por eso me cuelgan que yo soy de derecha. Es lo que le iba yo a preguntar. Por mi tío el arzobispo, el obispo, perdón, porque fue auxiliar de Puebla. Y aparte, Salvador Borrego era el director general de los Soles, que ni estaba mucho en Puebla. Era lo que yo le iba a preguntar. A usted lo vinculan mucho. Por mi apellido. Como parte precisamente de la organización El Yunque. Sí, no la conozco. Y que sé lo que se ha publicado, lo que ha publicado Luis Paredes, que han publicado algunos. Que decían que era parte de un proyecto en donde El Yunque empezó también a colocar a profesionales de la comunicación, como el propio José Ramón Fernández, como usted, como Garzón, como otros, dentro de los medios de comunicación para son ya hacer contrapesos. Digo, es parte de, ¿no? Es parte del show, digamos. No, especulaciones, ¿no? Ya, a mí me cuelgan los milagritos o milagrotes, como sea, por las razones que expongo, ¿no? Y el Grupo Monterrey, pues obviamente era un grupo muy empresarial muy fuerte y más de derecha, era crítico de Luis Echeverría. Acérrimos enemigos de Echeverría. El sepelio que fue Echeverría y le dijeron de cosas ahí en el sepelio, etcétera, ¿no? Entonces eso, yo casi me regreso a México porque el Grupo Monterrey quiso comprar el Matan a don Eugenio y los hijos dicen, no, pues ya se acabó. Pero en las reflexiones posteriores dice algunos de los hijos, dijeron, no, ese era el legado de mi papá, vamos a comprarla. Bueno, ok. Y la perdieron por burócratas, el Grupo Monterrey. Porque el coronel había pedido mucho dinero a Nacional Financiero para modernizar sus periódicos. Empezaron El Color, el Offset, todo eso, en la mayoría de los periódicos del coronel. Y obviamente no pagaba. Era el coronel García Balseca. Pipsa también, la productora importadora de papel, era la que controlaba el monopolio del papel. Tenía el monopolio del papel para los periódicos. De repente no había papel, no, pues había que alinearse, ¿no? Así es. Entonces el coronel dejó de pagar. Entonces Luis Echeverría, a través del Nacional Financiero, dice, me pagas o me pagas. Entonces intervino la cadena, pero en la parte administrativa. En la parte administrativa, supuestamente se pagaba a Nacional Financiera. Y en la parte periodística seguía mandando el coronel. Cuando yo llegué, el coronel era el que me había mandado por la parte periodística, ¿no?
Incluso don Alfonso Neri, que fue director del Sol de Puebla, él también fue el último nombrado director del Sol de Puebla por el coronel. Entonces, después de todo esto, el Grupo Monterrey se pone a hacer otra vez. Que vamos a hacer auditorías, vamos a hacer estudios, vamos a hacer otra vez lo que ya se había hecho por parte de la gente de don Eugenio, ahora de los hijos. Entonces, más tiempo. Nosotros ahí en la incertidumbre, que sí, que no, etcétera. Y un día, un fin de semana, un viernes, ya tenían todo listo y dijeron, vamos a comprarlo. Pero como era fin de semana, por burócratas o por descanso, dijeron, no, el lunes tomamos posesión de los periódicos. Bueno, ese viernes llegan al periódico Ejército, policías, se acuartelan, nos dicen, tranquilos, no pasa nada, aquí vamos a evitar que alguien entre ajeno. De ese modo, y supongo que fue en todos los periódicos, el gobierno evitó la llegada del Grupo Monterrey y se lo dio totalmente a Nacional Financiera. Se quedó totalmente en el gobierno. Y después ya pasa a poder de la familia Vázquez Raña. Sí, que es otra historia simpática. Porque don Mario, paz descanse también, don Mario Vázquez Raña no quería comprarla. Era muy amigo de Luis Echeverría. Versiones que yo tengo de gente que estaba muy cerca decían que en aquel tiempo el gobierno era propietario de muchas empresas. Entonces, don Mario y los hermanos Vázquez era una empresa de venta de muebles, de cocina y de casa y demás. Y don Mario le decía, no, véndeme Acros o alguna de tus fábricas que tienes en el gobierno de refrigeradores. Yo, ¿para qué quiero periódicos? Total, que lo convenció y compró don Mario Vázquez Raña al gobierno, a Luis Echeverría, la cadena García Balseca, que luego le cambió el nombre a Organización Editorial Mexicana. Que por cierto yo nunca vi, como dicen por ahí algunos, yo que estuve allá adentro, porque yo seguí ahí después. Seguí como director de La Voz, o sea, no me quedaba de otra. Así es. Nunca vi la mano de Echeverría, que dijera, que él metiera mano y dijera, ni la línea periodística, había incluso algunos artículos a veces de crítica contra Luis Echeverría. Nunca la vi. Ya llegó don Mario, le gustó tanto el periodismo que, como dicen, en vida de la buena, no creo que exista, pero él entrevistaba a jefes de Estado de casi todo el mundo. Se volvió un extraordinario entrevistador. Ya quisiera uno haber entrevistado a 100 jefes de Estado, presidentes, eso, y él lo hacía con tal naturalidad. Claro, había quien le ayudaba y todo. Claro. Pero así, esa fue la ¿Cómo historia. fue su relación precisamente con los Vázquez Raña? Muy bien. Se hace más sólida, ¿no? Muy bien, con don Mario era una excelente persona. Y además porque dirigían ustedes el periódico estelar de la cadena. Era de los más importantes, Puebla, Guadalajara. Y sí, Puebla, Guadalajara. Chihuahua también era un periódico bueno, pero era el más importante. El coronel era de Puebla. Así es. Entonces era su periódico. Entonces era buena la relación con Vázquez Raña. Con Vázquez Raña, excelente relación. ¿Cuántos años duró usted como director de La Voz? Fue como 12 años, más o menos, hasta que en 1884 me invitó el profesor Jorge Murad a ser director de comunicación social de su trienio. Para mí, aparte, bueno, me han tocado buenos jefes. Buenos jefes, ¿no? Y creo que he sido el mejor presidente municipal de los tiempos modernos de Puebla. Lo dijo Paco Fraile recientemente, que a pesar de que llegó por un fraude, fue buen presidente municipal. Yo creo que esa espina que tenía hizo que hiciera todo por Puebla. Y murió, desafortunadamente. ¿Y cómo fueron esos años? ¿Estuvo usted los 3 años? Casi 3 sí, los 3 del profesor Murat. Los 3 del profesor y los 3 que siguieron con Guillermo Pacheco Pulido, que fue también presidente municipal. ¿También estuvo usted con Pacheco? Director de comunicación social del ayuntamiento también. ¿Y cómo fueron esos años? Bueno, los de Murat muy activos, todo el día trabajando, no había reposo, hizo grandes obras, todavía están, son las bases de la Puebla moderna. Con el liceo Pacheco Pulido pues, fue un poco más tranquilo, no había mucho apoyo del gobierno del estado a cargo de Mariano Piña Olaya. Él quería fuerza meter a Marco Antonio Rojas en esa vez y después, y pues no se pudo, ¿no? Ya sabe, los políticos opinan diferente, ¿no? Y con Pacheco pues tuvimos
a algunos problemas económicos, ¿no? Como todos los ayuntamientos, toda la vida tienen problemas de fondos y de todo lo demás. Ahí se puso en marcha el impuesto predial, que nos dio algunas cosas, pero llegábamos a tapar, no sé por qué no lo hacen ahora, los baches con arena, porque era lo más barato, o con riego de sello, que era más barato, una calle que ya y medio se compone, ¿no? No sé por qué ahora los genios que están por ahí No lo hacen. Y además ahora todo el mundo exige el agua. Déjeme hacer un comercial del agua. No defiendo a la empresa, pero creo que estamos mejor con la empresa, Agua de Puebla, que si el ayuntamiento lo tuviera. Tuvimos una de problemas con Murad y con Pacheco por el agua potable. Un ayuntamiento, y menos el de Puebla, aun con la cantidad de dinero que recibe, no tendría la capacidad económica, técnica, de dar servicio de agua a toda la zona de Puebla. No, sí le creo, porque además lo vivimos cuando Bartlett llegó como gobernador y solucionó el grave problema de desabasto que hoy ya nos está alcanzando. Ya empieza otra vez. Así es, Bartlett invirtió en muchas obras que no se ven. ¿Y cómo fue su relación en esos años con la prensa poblana, que era totalmente diferente a lo de hoy? Porque había muy pocos medios de comunicación. Había pocos medios de comunicación. Muy bien, yo me llevaba con todo el mundo. Afortunadamente, digamos, había un triunvirato en la prensa poblana de hace años. El director del Sol en turno, el director del Heraldo de Puebla, que era Heraldo de México en Puebla en turno, el director de La Voz de Puebla, alguien del radio, La Opinión. Y éramos amigos todos, íbamos a todos lados, nos llevábamos muy bien con todos los periodistas, ¿no? Y conoce uno. Y estando en comunicación social, tiene uno más lazos de amistad y de estrechamiento. Yo he sido siempre de la política de que cuando va uno a un cargo público hay que ser amigos, no hay que ir ahí a hacer cosas. Porque parte de uno es convencer al político, oiga, esto no es por aquí, esto es por allá. Claro, en lo personal, ¿no? No puedo decirlo enfrente de todos, ¿no? Y pues debe uno tener el conocimiento previo. Luego de eso, ¿regresa usted al Sol? Regreso al Sol como subdirector. Estuve ahí también otro tiempo. Me tocó la muerte de don Alfonso Neri. Murió primero su esposa. Entonces él se desentendió prácticamente. Durante la enfermedad de su esposa me dijo a mí como secretario, usted hágase cargo de todo. Yo lo iba a ver a su casa para consultarle y demás. Y un día me dijo, ni venga a ver. Yo voy a estar con mi esposa hasta que termine. Y luego él se enfermó y pues también algún día me dijo, ya ni venga a ver. Entonces yo rendía cuentas, ahí fue cuando fui director encargado, ¿no? Uh-huh. Y ahí rendía cuentas directo, venían enviados de México, veían que manejaba bien el periódico, entonces no hacemos falta. Seguimos ahí hasta que ya nombraron a un director definitivo. Yo esperaba que fuera yo así ya definitivo, pero pues es como la política, ¿no? Uh-huh. Lo nombran, pero usted se mantiene como subdirector. Como subdirector. Pero cuando luego nombran director, ahí empieza mi relación con Bartlett. Yo como subdirector encargado de la dirección, me tocó recibir al licenciado Bartlett. Un día me habló don Mario y me dice, oye, va a andar por allá el licenciado Bartlett, apóyalo en todo lo que necesite. Sí, señor, adelante. Entonces el licenciado Bartlett iba a verme regularmente cada vez que venía a Puebla. Ya no era secretario de Educación, era algo así de... Le habían creado la coordinación. Una coordinación regional para el sur-sureste. Para el sur-sureste del programa Solidaridad. ¿Se acuerda usted que era el programa estrella de la administración de Salinas de Gortari? Y venía un jefe de prensa con él que había sido García Solís, hermano de María Los Ángeles y hermano de otro que estuvo... Era Víctor García Solís, y hermano de María Los Ángeles García Solís, y de otro que también eran grandes amigos míos que estuvo en Milenio. ¿Cómo se llamaba? Jesús García Solís, que falleció también. Ya mucha gente, híjole, se ha quedado en el camino. Entonces, pues con esa recomendación, el señor Bartlett llegaba a la dirección del Sol, saludaba, llegaba con sus hijos. ¿Usted no tenía una relación antes con Bartlett? Nada. La política de Bartlett fue buena. Él dijo, quiero los mejores en todas las áreas, poblanos. Y fuimos los mejores.
poblano. Yo ya me sentía poblano desde endenantes, No, pues ya como tenía usted- dicen mis hijas de Ya era más Puebla y poblano que demás. el camote, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces, supongo que hicieron ternas y cosas y me eligieron a mí. Además de que ya había empezado yo la relación Empieza usted la relación. en el ¿Cómo le Sol. dice Bartlett? ¿Cómo le hace la invitación para que se vaya usted a comunicación? Un día me habló y me dice, oye, bueno, ahora sí que esa es otra historia. Vamos a necesitar como 3 programas. No importa, tenemos todo el tiempo del mundo. En la relación con Bartlett, era muy buena, ¿no? Llegaba, decía, sacábamos las notas. El problema, le había dicho Salinas, eso me enteré después, que no tenía arraigo en Puebla, que iba a demostrar arraigo. Entonces, a través del Sol de Puebla, que era el principal periódico, circulábamos muchísimo, era el que más se leía. Todavía no había celulares, todavía no había redes, no había, Sí, no había nada de lo que hoy de hay. eso, de ahora. Ya quisiera yo haber sido de reportero, tener cámara, escribir y eso, para no andar cargando máquina de escribir, cámara fotográfica de enviado especial a varias partes del mundo, ¿no? No, ahora es una maravilla. Y entonces, el arraigo, ¿no? En el Sol. Entonces, en el Sol lo arropamos. En el Sol lo dimos a conocer. Precisamente él sí nació en Puebla, pese a lo que se diga por ahí. Obviamente su padre era de Tabasco, era juez de distrito, lo quitaron de allá, fue juez de distrito en Puebla y por eso nació aquí, ¿no? Y no le imponía a Manuel Bartlett Díaz y toda su fama y también leyenda negra que hay detrás. Para nada. Cuando está uno en el reporteo, y yo creo que llamémosle un poco de, que sería como ligas mayores en Puebla, en México. Mi compañero en el Heraldo era Joaquín López Dóriga, Leopoldo Mendívil, José Antonio Pérez Estúa. Eran gentes que hoy son muy grandes y todo. Muchos de Las vacas sagradas, como les decimos. Muchos de los de ahora éramos reporteros, la bola, ahí andábamos. Me acuerdo, se murió Agustín Lara y estuvo grave en un hospital a veces allá en México, como una semana o 2. Entonces íbamos de guardia. Un día un reportero le tocó a Joaquín que se muriera, pues se llevó la nota. O sea, se cubrió de gloria. Suerte. Sí, claro. Y entonces va uno conociendo, ¿no? Conoce uno a los políticos, secretarios de gobernación, presidentes. A los presidentes los trata uno como pues, sin esa... ¿Y qué le dice Bartlett? Véngase a trabajar conmigo. No, lo que pasó esto, estaba yo del Sol y un día me dijo, usted va a ser director del Sol, oficial, y yo voy a ser gobernador. Y juntos vamos aquí. Pues adelante. En eso algo pasó como en la política y de repente llega un director del Sol. Y yo así, bueno, seguí de subdirector. Habíamos quedado de vernos en algo, no se pudo y demás, hasta que un día el nuevo director me dice, acompáñame, vamos a una reunión con don Enrique Montero, que es su aniversario de algo. Le dije, no, yo ni siquiera me vestía de traje ni nada, ¿no? Ya iba yo, como no salía ni hacía nada, iba yo así como de paisano, decían antes. Y total que conseguí un saco que siempre tenía en la oficina, traía guayabera, me la fajé, parecía camisa. Y dice, ¿me acompañas? Okay. Fuimos a la fiesta de don Enrique y llegó el CEO Bartlett, que también era muy amigo de don Enrique. Fue la primera vez que le atinó a un gobernador don Enrique, que fuera. Y me dice, ¿y ahora qué le pasó? Digo, pues llegó otro director, aquí estoy, me pasaron otra vez a la subdirección y ahí sí. Dice, luego lo busco. Se acabó. Y entonces ya recibí una llamada. Yo siempre pido permiso en los trabajos que tengo para no perder derechos, no perder seguridad social, etc. Y me dice, ya hablé con don Mario, se gusta trabajar conmigo en Secretaría de Prensa y Propaganda del PRI, y le van a dar permiso. Pues adelante. Ya fui con el director, me firmó el permiso, me dediqué ya había empezado la campaña Bartlett. Había empezado, yo llegué como a la semana siguiente, creo que fue a Zacapuazla, fuimos allá,
Y ahí empezó ya la relación. Me eché toda la campaña de Bartlett, los 6 años, la yo le digo, campaña presidencial por segunda vez de él, que dijo, yo quiero ser presidente. Recorrimos el país todo un año, hasta que fue senador. Y ya de ahí yo ya me regresé a Puebla, ¿no? Él decía, ¿qué? Decía aquí, pues, no, ya en México, la familia, todo eso. No, ya me regreso. Ay, me eché un año sabático. ¿Y cómo fueron esos 6 años con Bartlett? Intensos, de mucho trabajo, pero también de mucho acercamiento. Él no es como así, ¿no? Como lo pintan, ¿no? Es una persona como usted, como yo, abierto, muy amoroso con sus hijos, con su familia. En la intimidad, Bartlett es diferente. Claro, es la imagen que tiene, ¿no? Claro, de duro, de fuerte. Fuerte. Yo empecé ahí mi carrera periodística y coincidimos. Yo lo conozco quizá en el año de 1993, a usted, cuando ya era director de comunicación social del gobierno del estado, y Javier López Díaz me manda a cubrir la fuente de gobierno. Me dice, preséntate con el licenciado Torres Almerón y dile que tú vas a estar cubriendo la fuente de gobierno. Y ese fue el primer contacto que tuve con usted. Y le pregunto porque fueron años también difíciles, fueron años complicados, porque Bartlett era centro de atención a nivel nacional. Fue la primera vez en muchos años que Puebla era un referente también a nivel nacional, ¿no? Después de años de marasmo o de años también en donde se hablaba de Puebla, pero de inestabilidad. Y llega Bartlett, que era una figura nacional, y bueno, pues Puebla se convierte en un estado importante, en un foco de atención para noticieros nacionales también. No fue fácil, ¿no? No fue nada fácil, ¿no? Él dijo, los primeros años, tranquilo, vamos a trabajar aquí en Puebla. Ya después venía el PAN ya por encima, sus Fox y todo. Hubo debates con Fox, nos encontrábamos con Fox con la pre-campaña presidencial. Fue cuando el entonces Cine pues también tenía un poco de filiación panista, entonces dice, no, esto no puede ser, estás contra algunos consejeros, contra algunos personajes, y ahí todavía fue más referente, ¿no? En lo personal, gracias a mis contactos, amistades de tantos años, pues era fácil llegar ahí, Joaquín López Dóriga, etcétera, ¿no? Con todos los noticieros y demás, ¿no? Además por la figura de él, ¿no? El oficio de las relaciones públicas. Así es. Que también es importante, ¿no? La parte periodística, la parte reporteril, pero también la parte de las relaciones públicas, ¿no? Claro. ¿Fue el mejor periodo de su vida para usted? Pues no. ¿No? Como periodista, creo que el mejor periodo de mi vida, bueno, siempre quise ser, ¿no? Como dicen en el medio, borracho y cantinero. Quizá era una ilusión ser director de comunicación social del gobierno, lo fui, completo y con un personaje. Pero creo que la mejor etapa de mi vida, y lo he reconocido públicamente siempre, fue cuando dirigí El Popular, casi 3 años. El Popular. Ahí sí fue un periodismo como debe de ser. Sin límites, así llama mi columna. Sin compromisos, sin nada. La verdad específicamente, ¿no? Me tocó Moreno Valle, Rosas de gobernador. Ahí le puse algunos críticas, algunas cosas, pero nunca tuve así broncas que tuvieran, ni amenazas, ni mucho menos, ¿no? Como se dice también por ahí. Y era yo el director, gracias a la confianza de Benjamín Fernández, Carolina Fernández, y creo que fue la mejor etapa de mi vida, digamos, periodística, ¿no? Pero pues tomamos en cuenta la comunicación social, ¿no? La gran ventaja de la comunicación social son los salarios. Sí, ahí se paga muy bien. Se paga bien. Se paga bien. De reportero anda uno sufriendo. Antes había 2 y 3 chambas para cada reportero, que el radio, que el escrito y no sé qué. Y siempre los salarios de los reporteros eran terribles, ¿no? Entonces, fue una buena etapa de mucho aprendizaje. Pero bien, ¿no? Como todas las etapas. Usted que ha vivido las dos facetas, como dices, la de borracho y la de cantinero, ¿qué tan difícil es el tema de la libertad de expresión y la censura? Porque como director de comunicación social, pues ha de ser molesto que de repente los periodistas incómodos hablen, digan, toquen,
revelen Sí, ciertos claro. temas, ¿no? Claro que es incómodo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Jorge Murat, en ese tiempo hice amistad con algunos de los periodistas, no de diarismo, sino de los duros, Olimán, Peñalba, Ray Ramírez, Ricardo Cabrera, no sé si los conoce usted, pero eran No, la verdad le no. llamaban la prensa independiente en aquella Ujú. época, eran duros, pero más duros que cualquier diarista, ¿no? Hacían esto. En un informe de gobierno llegaba, por ejemplo, Ray Ramírez, paz descanse, con su periódico. Y el gobernador es un mentiroso en el informe, ¿no? Y llega y reparte y reparte y reparte. Lo va usted a detener, le va a decir a los policías que lo saquen, a las escoltas, a los barura. Imagínense el escándalo, ¿no? Y todo el mundo leyendo y todo el mundo viendo. Y entonces, como dicen, ¿qué necesidad hay, no? Hay que ser amigos. Esa fue mi filosofía y mi política. Hay que venir a ser amigos. Los ayuntamientos llegan con una multa. Oye, es que mis amigos del bar fulano, a ver, con el alcalde o quien fuera, a cancelar la multa, ¿no? El alcalde, según el 115 y la ley orgánica, tiene Está facultades facultado. para todo. Cualquier regidor, pero ahora son un poco, no sé si temerosos o demasiado respetuosos de la ley, digamos. Hoy no condono una multa. ¿Cómo? O sea, pues hay facultades, por lo menos en mi tiempo, no sé si hayan reformado las leyes, ¿no? Que luego las reforman al gusto, ¿no? Entonces, amigos. Y ¿Con con qué eso, periodista ha sido la relación más dura, más difícil de Raúl Torres Almerón como director de comunicación social? pues así muy dura, yo creo con ninguno. ¿No? No. Todos eran amigos, todos eran conocidos. En tiempos de Bartlett, por ejemplo, pues teníamos críticas, y ahí están. Con Rodolfo nunca hubo... Rodolfo es mi amigo, es muy especial, es muy duro, pero pues hay que saberlo tratar, ¿no? Yo creo que esa es la base de todo. ¿Fue su discípulo Rodolfo? Entró a La Voz de Puebla, muchos entraron a La Voz de Puebla a ¿Quién trabajar. es de los más notables? Porque Javier López Díaz, todavía hay notas que veo por ahí, por Javier López Díaz. Y luego de ahí se iban al Sol, me los llevaba yo al Sol, porque yo suplía los descansos del director del Sol y las vacaciones, entonces pues, era ahí, meter ahí un montón de gente. De los que fueron Javier Sánchez Galicia. es lo que le iba a decir, Sánchez Galicia, que lo quiere mucho. Ah, qué bueno. Rodolfo Ruiz también entró de ahí. Algunos se van, algunos se fueron, otros se quedaron. ¿Quién más? Rodolfo Ruiz, Javier Sánchez, Jesús Manuel Hernández. Era duro Jesús Manuel Hernández. Llegó a tener, en tiempos de Mariano Piña Olaya, yo creo ya había superado a don Enrique Montero Ponce. Era un auditor impresionante. Era un fenómeno. Era un fenómeno. Sí. Hasta que lo pararon. Le cayó la Y guillotina. y así, pues muchos de aquella época. ¿Y cómo es la faceta ahora de creador de las escuelas de comunicación en Puebla? ¿Cómo se da este fenómeno con don Eduardo Garzón? Bueno, me dice que usted Eduardo, hizo los primeros planes de estudio para sí. comunicación, tanto de la UPAEP como de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, ahí en la UPAEP tenía amigos también. Y incluso yo llegué a dar clases en la UPAEP. Uh-huh. Y se empezaba, querían crear la escuela de periodismo y sí pusimos unas bases que cambiaron luego, porque nos pusimos bases periodísticas, más bien sería escuela de periodismo, porque ciencias de la comunicación como que quieren hacerle así muy grande, ¿no? Por la relación que tenía con toda la gente, ¿no? Desde que llegué a Puebla, desde México, o sea, de muchos amigos. Yo me he dejado ser amigos, que yo creo que es la base de todo. Y luego Pepe Doher, que fue rector, pues había mucha relación. Y también por ahí Garzón, alguien me lo recomendó, dice que si quiere ir a Puebla, pues que venga, ¿no? Él cubría policía por El Sol y La Voz de Puebla. Era el cacique, digamos, lo llaman de alguna forma de la cuestión policíaca. Imagínense cubrir en aquella época El Sol de Puebla y La Voz de Puebla, policía. Sí. Era todopoderoso. Y luego el Garzón quiso ser líder sindical del Sol.
los perdía contra la maquinaria oficial. Entonces, don Mario lo mandó de director a Córdoba y a Orizaba, los periódicos y demás, ¿no? Y después regresó a Puebla y con Pepe Doher, que lo quería nombrar director y lo nombró director, y me pidió, oye, vamos a hacer Pepe Doher. Sí, hacemos las bases de la carrera de la comunicación. En la UPAEP yo era presidente, no presidente, había un consejo de estudios, de alguna cosa así por ahí, y ahí colaboramos un poquito. Y pues llegué a dar clases ahí. ¿Dando comunicación? ¿Dando periodismo? Periodismo, es más, y creo que bien enseñado porque daba algo así como formación. En aquella época formación era formar un periódico, el diagrama de un periódico. Entonces yo me llevaba, pues estaba en El Sol, me llevaba los cables que ya no servían, que antes llegaban por teletipo, me llevaba los esquemas de formación del Sol de Puebla, con reglas y con todo, ya sé que la foto, sí, cómo se formaba a la una antigua. foto, cómo calcular la medida de una foto, los cuadratines, el tipómetro, que ahora yo creo que los estudiantes no los conocen, ni los conocen, ¿no? El ABC de la tipografía, ¿no? Y les di clases de redacción. Por cierto, tuve una alumna muy brillante, es la hija de ¿cómo se llama? Del rector, ¿no? Alfonso... Lilia Vélez. Lilia Vélez. Mi querida Lilia Vélez, de Iglesias. redacción. Wow. Y a la hora de calificar, no tenía un solo error. Y entró al Sol de Puebla. Se fue al Sol de Puebla a trabajar, claro. Yo la conocí reporteando. Yo la metí al Sol de Puebla. Somos contemporáneos. Ya después ella agarró la academia y eso, pero era excelente. Ahora trabaja en la Ibero. Ahora es algo de la Ibero. Sí. Una gran académica, mi querida Lilia. Sí, una gran alumna. Y algunos otros, por ahí de... Otras también, había otras. Unas hicieron carrera, otras se perdieron. El MMC de la UPAEP, que era antes. Estudio periodismo mientras me caso. Ahora me van a castigarlos. No, que nadie lo va a castigar. Oiga, en este tema precisamente de la comunicación, ya no hay ese sabor de las redacciones que todavía nos tocaron vivir a nosotros, ¿no? Por culpa de esto. De trabajar casi de madrugada, amanecer, revisando, formando, buscando la nota principal, el cabeceo, todo eso. Todo eso se ha perdido, ¿no? Se perdió ya el espíritu de la redacción. Yo me acuerdo en mis inicios en el Heraldo de México, cuando... Hasta el poderse echar la copa ahí dentro de la redacción, ¿no? Bueno, no tanto. En el Heraldo no era. ¿No? En otros periódicos sí sabía. Yo sí. Tenían ahí en el escritorio tenía. Yo sí, en la opinión de Oscar López, y mi querido Oscar lo sabe, porque además él también estaba con nosotros ahí. Participaba. Él todavía tiene la botella en el... Él participaba con nosotros. No, sí. Y es que no había mujeres, ¿no? Casi, ¿no? Se aprendía en las cantinas. Muy raro. Se aprendía en las cantinas. Así es. Yo, por ejemplo, mi primer viaje internacional, sería en los 68, 69, fue a Costa Rica, una reunión de la OEA, Organización de Estados Americanos. Entonces llega uno, no tenía reservación en el hotel oficial que había contratado la OEA, o sea, tuve que llegar a buscar hotel, tuve que ver dónde transmitía yo las notas. Y total que llegué al hotel donde se reunían los periodistas. Y me encontré a varios amigos, ¿no? Y, oigan, ¿dónde puedo mandar notas? El primero me dice, un gran amigo de Excelsior, me dice, no, espérate, mira, sírvale un whisky al señor. Échate el whisky, tranquilo. En la redacción sabes que viajaste, llegas de noche y no vas a mandar información. Sí, tranquilízate. Ahí ya, bueno, relájate. Relájate ya a trabajar, pero el día siguiente, ¿no? Claro. Ya ahí tengo guardado todavía algunas fotos o periódicos del Heraldo ahí. Me acuerdo una cabeza, sobre todo lo que platicábamos del libro del Che Guevara, y decía, bajo la sombra del Che Guevara, se inició la reunión de Organización de Estados Americanos en Costa Rica, porque había presiones de Estados Unidos, Cuba, que tampoco la aceptaban. El Che Guevara todavía andaba ahí en Cuba y se iba también a Sudamérica, Bolivia, principalmente a Bolivia. Ahí, entonces había que usar ahí todo eso, ¿no? Entonces ahí se ve.
Pero sí, el aprendizaje era en las cantinas y las redacciones era otro mundo. Yo me acuerdo cuando llegaba de cubrir algunos eventos internacionales, le aplaudían a uno a los compañeros. Así pasaba en Excelsior, en el Heraldo, en Universal. Llegaba un enviado especial que había hecho buenas notas. Y ese sabor de la competencia interna también, ¿no? Por Sí. llevarse la nota de 8. Así es. Que hoy yo ya no veo esa hambre entre No, ya no. mis compañeros. Y firman hasta los boletines. Así es. Antes Desgraciadamente. Antes llegar a la primera plana era muy difícil. Cuando llegaba uno a la primera plana, no 8 columnas, ¿no? Así, la primera plana y Sí. el nombre ahí. Por cierto, mi nombre daba allá en México. Decían quién es, ¿no? Porque habíamos 3 Raúl Torres. Había Raúl Torres Barrón en Excelsior, que fue un gran reportero y creo que fue hasta directivo después. Había un Raúl Torres Barrón en Innovaciones, que cubría salud, que luego nos hicimos muy amigos porque yo cubría la fuente de salud. Y yo llegaba a Raúl Torres Almerón, ¿no? Entonces ya tenían que poner mi nombre completo. Siquiera. Finalmente agradeciéndole por esta entrevista y por el tiempo, don Raúl. No, gracias. ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Cómo le gustaría ser recordado? Híjole, nunca me habían preguntado eso, pero pues como un periodista, ¿no? Como un periodista que hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Cuando, en las buenas y en las malas, ¿no? Crítico y no crítico, y crítico cuando hay que ser, amigo de todos. Que esa fue. Y me acuerdo de esa, a propósito de la amistad, ¿no? Porque mucha gente todavía se acuerda que si le perdoné la multa, que si lo ayudé para un trámite de su familia, y la verdad uno luego a veces dice, hijo, yo hice todo eso. Como hace uno tantas cosas, es difícil, ¿no? Pero ojalá sí me recuerden, ¿no? Como un buen periodista. Gracias, don Raúl. Oiga, falta, ¿no? Dígame usted. Yo todas mis columnas las termino con un poema. Adelante. A veces los hago yo, muy poco, ¿no? Porque se necesita mucha chispa, mucha cosa para hacerlo, ¿no? Y a veces tengo una buena biblioteca de poesía, me gusta mucho, y entonces hice un poema para Ricardo Morales. Muchísimas gracias, don Raúl. Nos invita en plan gigante, espero no tener pies de barro. Lo escuchan ampliamente, cosa curiosa, mucho chaparro. Morales fundó Panorama, un noticiero muy completo. Innovó con gigantes de Puebla, siempre ha sido muy inquieto. En el medio periodístico, Ricardo Morales también es un gigante de Puebla porque es un analista crítico. Gracias. Gracias inmerecidas, don Raúl. Gracias. No, gracias a usted.